Amados hermanos y hermanas, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Es un amor, es una alegría, es una bendición contemplar una vez más un nuevo amanecer, un nuevo día que el Señor nos regala. Gracias a su infinito amor, gracias a su infinita misericordia. Hoy, querido hermano, en el Evangelio que vamos a escuchar, Jesús se hace presente. Jesús se muestra nuevamente a sus discípulos. Esta es la tercera vez que el Señor resucitado se va a presentar a la comunidad de los discípulos. Y los va a fortalecer. Los va a llenar de una nueva forma de vivir su fe. Que al escuchar nosotros el Evangelio de hoy, este día, podamos también entender, así como entendieron los discípulos poco a poco, ¿quién es Jesús para mí? Y que nuestra fe, que en esos momentos de oscuridad, en esos momentos que no vemos claridad en nuestras vidas, el Señor venga y nos haga entender que siempre Él va a estar ahí para hacer que nuestra fe no desfallezca. El Evangelio de este día está tomado de San Juan. En el capítulo San Juan, capítulo 20. Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 1 al 14. San Juan, capítulo 21, versículo 1 al 14. Y lo vamos a hacer todos juntos diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, el hijo de Zebedeo, y otros dos discípulos. Simón Pedro dijo: voy a pescar. Ellos respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se les apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: ¡es el Señor! Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescado grande. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor Jesús. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Así fue
la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Amados hermanos y hermanas, Jesús está vivo. Jesús está en medio de nosotros. Jesús se hace presente y se muestra a nosotros. Que al escuchar hoy la palabra que da vida, podamos comprender, podamos reconocer a Jesús resucitado. Pero para eso vamos a pedir al Señor el discernimiento, la sabiduría para poder entender y meditar la palabra que da vida. Vamos a orar todos juntos diciendo esta oración al Espíritu Santo, uniéndonos en comunión de la iglesia diciendo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerme. Muy bien, amados hermanos, muy buenos días nuevamente. Sean bienvenidos a la palabra que da vida. Hoy vemos cómo Jesús en el Evangelio se va a presentar a sus discípulos por tercera vez. Es un encuentro muy maravilloso, pero a la vez es un recordatorio para sus discípulos de su misión. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál era la misión que les había encomendado Jesús? Jesús les había dicho: vayan y prediquen el Evangelio, mas ellos después de la muerte de Jesús, después de tanta miedo, después de tanta dificultad, se les olvida y cada quien quiere volver a sus actividades anteriores del llamado. Mas en cambio, en este texto Jesús les va a recordar, les va a hacer entender que su vida ya tiene que estar siempre ligada a Él en la misión, en el servicio que Él les ha encomendado. Pero Jesús se les muestra por tercera vez. El número 3, les hemos dicho, en la Biblia es un número simbólico. Significa tiempo suficiente. Ya es tiempo suficiente para que ustedes vuelvan a entender lo que yo les he venido diciendo durante estado con ustedes. Eso quiere decir Jesús hoy en el Evangelio de este día. Y vemos la narrativa del texto, cómo los discípulos, a pesar que no están haciendo lo que Jesús les había encomendado, han querido volver a sus vidas antiguas, pero ellos estaban unidos. Ya el colegio apostólico está unido, solo esperando la confirmación de la presencia del resucitado, aunque ellos dudaban, aunque ellos todavía estaban en un momento que no podían entender por qué había pasado la muerte de Jesús. Leamos el texto del Evangelio, vamos a meditarlo brevemente. No queremos cansarlo, no queremos tal vez en sus actividades atrasarlo, pero sería bueno que tomemos una Biblia y podamos meditar. Leamos el texto. Sabemos que el Señor es el que nos da la sabiduría, el entendimiento, pero vayamos a escudriñar las Escrituras todos los días, hermano. Hagamos un esfuerzo. Si podemos tener un teléfono, una hora, media hora, tal vez viendo otras cosas, hagamos unos minutitos en la meditación de la palabra que da vida. Dice el texto: en aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades. Se les apareció de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos a pescar. Salieron y se embarcaron
pero aquella noche no pescaron nada. Es una escena muy emocionante. Jesús les había advertido todo lo que iba a pasar referente a él. Pero Jesús les había dicho que debían de ir a predicar el evangelio. Debían de ir a anunciar el evangelio. Y llega este momento crucial en sus vidas, en la cual como que su fe se les ha apagado. Su fe ha tenido un bajón en sus vidas. Su fe, en lugar de acrecentar, ha disminuido. ¿Por qué? Por la muerte de Jesús. Por la muerte. Y ellos, en lugar de ir a hacer lo que el maestro les había encomendado, ellos van a su vida anterior. Es importante, querido hermano, que los que tenemos una misión recordemos que el resucitado nos va a confirmar en la fe para cumplir esta misión. Dice la palabra de Dios que estaban juntos Simón Pedro y otros discípulos. Estaban todos juntos, unidos, pero en sus antiguas vidas. No debemos de distraernos en los momentos difíciles de nuestra vida por ninguna causa, por ninguna razón, por ninguna circunstancia. Podemos distraernos de nuestra propia misión que Jesús nos ha dado. Ellos habían querido regresar a sus antiguas vidas. Ya es la tercera vez que Jesús se les va a aparecer. Jesús ya les había enrostrado en cara su incredulidad, su falta de fe, su dureza de corazón. Y Él les había dicho, si ustedes se van en el Evangelio de San Mateo capítulo 28, vayan por todo el mundo. Pero ellos se van a su antigua vida. Mas en cambio Jesús viene y quiere mostrárseles de vuelta. Porque en nuestra propia noche, en nuestra propia oscuridad, cuando queremos hacer las cosas no según el proyecto de Dios, ellos nuevamente están en sus vidas anteriores. Los discípulos eran pescadores. Y Jesús les había dicho, les haré pescadores de hombres. Mas en cambio ellos se reúnen en la noche. En la noche donde muchas veces nuestras cosas, las cosas mías no van a salir como Dios quiere. Esa noche dice, no pescaron nada. En nuestra propia oscuridad de nuestra vida, querido hermano, Jesús viene para confirmarlos y para confirmar las cosas que debemos de hacer, no según nuestros propios criterios, no según nuestras propias opiniones, no según nuestros propios proyectos, sino en el proyecto de Él. Pero Dios viene en nuestro amanecer. Jesús se va a presentar en el amanecer de nuestra vida. ¿Qué significa eso? Que siempre después de un momento de oscuridad, un momento de tribulación, un momento en el cual nuestras vidas han sido negativas en nuestras propias noches, Jesús se va a hacer presente. Él resucitado se va a hacer presente. Se va a mostrar y Él quiere que lo reconozcan. Esa es en otra parte del Evangelio de este día. Que lo sepamos distinguir, lo sepamos reconocer, sepamos discernir su presencia resucitadora, que viene a resucitar nuestras vidas, viene a resucitar nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestra familia, nuestras comunidades que muchas veces están a la deriva, muchas veces están en una negatividad. El texto dice, estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció a la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. En el amanecer de nuestra vida, no sé, querido hermano, qué nos hace falta para reconocerlo. Pero yo le puedo decir las maneras en las cuales Jesús se hace presente, resucitado, vivo, triunfante y glorioso, se hace presente en nuestras vidas. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces Él les dijo,
echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron una brasa y sobre ella un pescado y pan. Y Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red a la orilla, repleta de pescado grande. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso lo que el Evangelio nos dice! Los discípulos obedecen. Los discípulos, a pesar de que están de una noche no muy agradable, de una noche muy frustrada, de una noche muy cansada, de una noche muy negativa, obedecen a Jesús. Tiren la red a la derecha. Allí encontrarán peces. Tanto fue que agarraron, dice, 153 pescados. Qué importante, amados hermanos, que en el ocaso de nuestra oscuridad, de nuestras noches, podamos escuchar a Jesús. Podamos obedecer a Jesús. Podamos seguir creyendo en fe gracias a la palabra de Jesús. Qué lastimoso sería que no sepamos escuchar a Jesús y no obedezcamos, y nuestra fe no crezca porque no querer seguir creyendo en fe. Los discípulos creyeron. Los discípulos creyeron en la palabra. Los discípulos no murmuraron. ¿Cuántas veces en nuestras vidas no van a salir las cosas como nosotros queremos? Pero hay que escuchar, tu hermano, escucha a Jesús. Cree en Jesús. Vuelve a creer en Jesús. No te desanimes. A pesar que las cosas no te han salido bien, no te desanimes en tu ministerio, en tu vida de servicio, en tu vida matrimonial, en tu vida familiar. Posiblemente no estén saliendo las cosas como tú quieres que salgan. Pero sigue creyendo, hermano. Sigue escuchando a Jesús. Sigue escuchando al resucitado. Porque Él ha resucitado, Él está vivo y quiere darnos una nueva vida, una nueva forma de pensar, una forma de caminar en su camino. Los discípulos creyeron, pero también los discípulos se dejaron llevar por la expresión amorosa. Traigan. Jesús los invitó a compartir con Él. Jesús los invitó a convivir con Él. Jesús dice la palabra de Dios que ya tenía un juego. Tenía unos peces y unos panes listos para compartir con los discípulos. Pero también quiere que ellos participen de esa convivencia que hoy le llamamos la iglesia. Esa comunión en la cual Cristo le va a llamar, San Pablo, le va a llamar que es el cuerpo místico, que es la iglesia. Esa es la invitación que hoy el Evangelio nos hace, que a pesar de tus días oscuros, a pesar de tus noches oscuras, tú puedas, querido hermano, escuchar, seguir creyendo, pero seguir viviendo en la comunión con Jesús. Muchachos, traigan unos peces acá. Y Jesús les sirve. Dice la palabra de Dios, Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio, y también los pescados. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. ¡Qué hermoso detalle!
Qué hermoso detalle. Hoy Jesús nos invita a nosotros a participar de esa comunión. Qué hermoso sería que hoy la iglesia pudiéramos entender. ¿Cuántas veces hemos dejado de compartir con Jesús? Ese momento de convivio en la cual nos invita. Y hoy el Evangelio nos lleva a resumir en 5 puntos elementales su palabra, para que sepamos entender que nuestra vida, a pesar que muchas veces la fe disminuye, la fe deja de crecer, Jesús nos invita, muchachos, tiren la red a la derecha, sigan insistiendo, sigan perseverando, porque si escuchamos y obedecemos la voz de Dios, la voz del resucitado, hermano, nuestras pescas serán abundantes. En tu ministerio esa pesca va a abundar. En tu comunidad esa pesca va a abundar. En tu matrimonio esa pesca va a abundar. En tu familia, con tus hijos, esa pesca va a abundar. Pero hay que escuchar en fe al Señor resucitado. ¿Qué aprendemos del Evangelio? Número 1. Recordar que Jesús se nos muestra. Que Jesús se nos muestra a nosotros para dejarse ver. Para dejarse ver. ¿Y cómo lo podemos ver? Con los ojos de la fe. Con los ojos de la fe. Él se nos muestra todos los días. Número 2. Los discípulos pudieron convivir con el resucitado. Nosotros estamos también llamados a convivir con Él. ¿Y cómo lo hacemos? En la Eucaristía, en la santa palabra de Dios, en la comunidad. Jesús nos invita a convivir con Él, resucitado, porque Él está vivo. Él se hace presente en la Eucaristía, en el sagrario, en el Santísimo. Ahí está Él, en su santa palabra, ahí está Él. En la presencia de la comunidad, allí está Él. Él nos invita a compartir el cuerpo que es la iglesia y la Eucaristía. Número 3. Pidámosle al Señor en oración, queridos hermanos, poderlo reconocer como resucitado, como ya un Jesús vivo, no como un Jesús muerto, no como un Jesús derrotado, sino como un Jesús triunfante, como un Jesús glorioso. Y eso nos va a motivar a pasar de la vida anterior a una vida nueva que nos lleve a evangelizar, a servir, a ser discípulos auténticos de Jesús. Número 4. Queridos hermanos y hermanas, también hoy Jesús resucitado nos invita a confiar en todo momento. Tira, le dijo Jesús a sus discípulos, la red a la derecha. Confiemos en la palabra del Señor. Si Él nos está diciendo que tenemos que hacer esto, confiemos, vayamos con toda la seguridad. Los discípulos dijeron, Señor, nosotros confiamos en ti y tiraremos la red a la derecha. Y ellos la tiraron y fueron 153 pescados. Por último, pidamos en oración por todos aquellos cristianos, hombres y mujeres que han perdido la fe, para que con la presencia del resucitado, la presencia de Jesús triunfante, puedan nuevamente recuperar su fe. Esa fe tibia que se ha enfriado por las circunstancias adversas de su vida. Pero si nosotros oramos juntos para que ellos recuperen su fe, la confianza, puedan nuevamente no solo regresar a la misión que Jesús les ha encomendado, sino a formar parte del cuerpo eclesial que es la iglesia. Que el Señor, queridos hermanos y hermanas, nos dé la luz, nos dé la sabiduría, nos dé siempre el entendimiento para saberlo reconocer a Jesús como el Señor resucitado. Que el Señor está vivo. Claro que sí, está vivo, hermana, está vivo. Y nosotros vamos a ser, Jesús nos invita a ser testigos donde quiera que vayamos, a pesar de todo lo que nos esté pasando. Vamos a estar ahí confiando en el Señor.
Alabado sea Jesucristo, hermano, por siempre sea alabado. Les pedimos siempre, una vez más, puedan llevar en oración a mi mamá, a mi madre. Les decía ayer, está internada en un hospital, pero sus oraciones, un Padre Nuestro, una Ave María, pidiendo la intercesión de nuestra Madre Santísima, nuestra Madre se levantará. Confiamos en el Señor. Gracias por sus oraciones, hermano, y oren por nosotros para seguir evangelizando. Oren y nosotros oraremos también por ustedes. Que Dios les bendiga, hermano. Paz y bien.